Bueno, buenos días a todos. Nos volvemos a reencontrar después de algunas semanas. Para los que no me recuerdan, mi nombre es Julia Fabri. Conmigo van a ver este segundo episodio de la segunda parte de genética, en donde vamos a profundizar un poco sobre los distintos tipos de anomalías. Algo ya Lili les estuvo adelantando. Antes de arrancar me gustaría ver algunos conceptos cortitos para que queden en claro. Por un lado, ya con Lili estuvieron hablando sobre mutaciones. Uno en general cuando habla de mutaciones lo relaciona a algo malo, ¿sí? Algo relacionado a una enfermedad. Y como bien ella les dijo, recuerden que sobre todo las mutaciones génicas o monogénicas en realidad son la fuente de variación genética. Entonces son las mutaciones, las variaciones hacen que aparezcan más alelos y que por lo tanto haya diferencia de rasgos en determinadas características. Sí, obviamente en algunos casos se produce una enfermedad, pero no siempre una mutación está asociada a una enfermedad. Y por otro lado, también vamos a ver a lo largo de esta clase que no siempre las personas que presentan, que portan una anomalía, van a estar enfermas, ¿sí? No siempre van a estar asociados a un fenotipo anormal. Vamos a ver en muchos casos que las personas pueden ser portadoras, pero no manifestarlo. Lo que sí tienen probabilidad de transmitírselo a la descendencia. Por lo tanto, nosotros, como ya lo vieron con Lili, nos vamos a quedar con aquellas alteraciones que se producen en la línea germinal y que por lo tanto se pueden heredar, si se pueden transmitir a la descendencia. Los mecanismos son iguales, digamos, si bien ocurren en células somáticas o en células de la línea germinal, los mecanismos son los mismos, que son los que vamos a ver ahora, pero nosotros vamos a enfocarnos en aquellos que ocurren en la línea germinal y que por lo tanto hay probabilidad de que la descendencia los herede, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos comenzar. Otra cosa que es importante tener en cuenta, ya que dijimos que nos vamos a focalizar en aquellas alteraciones que ocurren en la línea germinal, es importante que recuerden algunos conceptos ya vistos en clases anteriores, como por ejemplo mitosis, meiosis, gametogénesis. Vamos a hacer un breve repaso de mitosis y meiosis para después no tener que retomarlo. Igualmente ustedes por ahí acá pueden hacer un parate, repasar esos conceptos y luego ver la clase para que quede más clara. Entonces, mitosis, recordemos que en la mitosis, la segregación, disyunción o separación, esas tres palabras son sinónimos. Entonces, la segregación durante la mitosis es de las cromátides hermanas, ¿sí? Las cromátides hermanas de cada uno de los 46 cromosomas se separan y cada una va a una célula hija. Por lo tanto, cada célula hija, en este caso van a formar dos, van a tener 46 cromosomas, cada uno formado por una sola cromátide. Mientras que en la meiosis, tenemos que en la meiosis 1 lo que van a segregar, lo que se van a separar son los cromosomas homólogos, o sea que en la meiosis 1 se van a formar dos células, que van a ser dos células haploides, cada célula de estas va a tener 23 cromosomas, formado cada una por dos cromátides hermanas, y en la meiosis 2, cada una de estas células los cromosomas se van a separar las cromátides hermanas, ¿sí? Cada cromática hermana va a ir para una célula diferente. Por lo tanto, finalmente vamos a tener cuatro células haploides que van a tener 23 cromosomas, cada uno formado por una única cromatide hermana. Y entonces tenemos la formación de las gametas. Bien, habiendo repasado esto, vamos a comenzar con las alteraciones cromosómicas, ¿sí? Y luego al final vamos a ver las alteraciones monogénicas. Como para situarnos y tener una idea, ustedes en el libro van a encontrar varios datos de frecuencia, de prevalencia, van a encontrar varios ejemplos. Como para más o menos saber de qué estamos hablando, bueno, se sabe que aproximadamente un tercio de los embarazos se pierde, ¿sí? Se pierde en las primeras etapas del desarrollo. Y una de las causas más frecuentes de aborto espontáneo son las anomalías cromosómicas. En su mayoría las del número de cromosomas, que son las que vamos a ver a continuación. Las anomalías de la estructura de los cromosomas tienen, digamos, un pequeño porcentaje dentro de esta gran frecuencia de presencia de este tipo de alteraciones en los abortos espontáneos.
Entonces vamos a comenzar con las anomalías del número de cromosomas y para ello primero vamos a repasar un concepto importante que es la haploidía de las gametas y de las células somáticas, ¿sí? Entonces sabemos que las gametas tienen 23 cromosomas, ¿sí? Que se formaron justamente por la meiosis. Tienen 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y 1 es el cromosoma sexual. En el caso de los ovocitos solamente puede ser X, en el caso de los espermatozoides pueden ser X o ser Y, el cromosoma sexual. Por lo tanto se dice que las gametas son haploides o N, ¿sí? La letra N. Y también se dice que tienen una dotación cromosómica completa. En el ser humano, la dotación cromosómica completa son estos 23 cromosomas. Mientras que las células somáticas, como se formaron, o sea, a partir de la mitosis de ese cigoto, y el cigoto se formó por un ovocito que fue fecundado por un espermatozoide, el ovocito tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas, o sea, las células somáticas tienen 46 cromosomas, o 23 por 2. Por eso se dice que las células somáticas son diploides o 2N. Y tienen dos dotaciones cromosómicas completas. Una viene del padre y una viene de la madre. Entonces, tanto las gametas como las células somáticas, como contienen múltiplos de 23 cromosomas, se dice que son células euploides. Bien, entonces, teniendo en claro esto, vamos a ver los dos tipos de alteraciones del número de cromosomas. Por un lado tenemos la poliploidía, en donde las células tienen conjuntos o dotaciones cromosómicas completas adicionales. Entonces, si decimos que las gametas tienen una dotación, las células somáticas tienen dos dotaciones, vamos a decir que las células poliploides tienen 3 o 4 dotaciones. Ahora vamos a ver cómo se llaman. Pero las células poliploides son euploides, porque tienen múltiplos de 23 cromosomas, porque tienen dotaciones cromosómicas completas adicionales. Mientras que las aneuploidías son células que contienen cromosomas individuales ausentes o adicionales. Un ejemplo, o el más conocido, sería con el cromosoma 21. Nosotros en una célula normal tenemos dos cromosomas 21, que serían los homólogos. Bueno, en caso que haya un cromosoma individual ausente, tendríamos solo uno, ¿sí? Se van a llamar monosomías, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y en el caso que tenga uno adicional, tiene 3 cromosomas 21, tenemos una triploidía del 21, que eso genera síndrome de Down. Vamos a comenzar a ver un poquito sobre lo que es la poliploidía. Como dijimos, son dotaciones cromosómicas adicionales. Entonces, dijimos que podían tener 3, 4 dotaciones cromosómicas. Entonces las vamos a llamar triploide y tetraploide. Triploide porque es 3N, tiene 3 dotaciones cromosómicas completas y por lo tanto, si tiene 3 dotaciones cromosómicas completas, va a tener 23 por 3 cromosomas, serían 69 cromosomas. Por eso lo nombramos así. 69, en este caso le pusimos XXX, ¿sí? Se pone siempre el número de cromosomas, una coma y los cromosomas sexuales. Y en el caso del tetraploide, tiene 4 dotaciones cromosómicas completas, por lo tanto va a tener 23 por 4 cromosomas, que nos da un total de 92 cromosomas. También pusimos XXXX. Hay distintas variaciones de X e Y posibles. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Son viables? ¿Qué se les ocurre? No, la realidad es que no son viables. La mayoría de ellos se abortan en las primeras etapas de gestación. Hay muy pocos registros de recién nacidos vivos con triploidías o tetraploidías, pero obviamente sobreviven un corto periodo de tiempo. Y esto se debe a que en los organismos triploides y tetraploides hay un aumento, un exceso de producto proteico. Y esto genera múltiples anomalías. Y eso hace que no llegue a desarrollarse. ¿Por qué hay un producto proteico aumentado? Pensemos lo siguiente, una célula normal tiene 2 cromosomas, ¿sí? De cada tipo. Por ejemplo, el 21, vamos de nuevo con el 21. Entonces, los genes que están en estos cromosomas se van a expresar, ¿sí? Sabemos que tenemos 2 copias de cada gen, uno en cada cromosoma. Se van a expresar, se van a transcribir y a traducir en una proteína. Entonces, si nosotros tenemos la expresión de 2 copias de cada gen, tenemos una determinada cantidad de producto proteico que se produce. Ahora, si tenemos un individuo triploide que tiene 3 copias de cada uno de los cromosomas, vamos a tener un aumento del producto proteico porque ya tenemos 3 copias de cada gen. ¿Bien? Imagínense si tenemos un tetraploide, tenemos 4 copias de cada gen, o sea, tenemos el doble de producto proteico que en un individuo normal. Pero no solo de un cromosoma, sino de todos los cromosomas. O sea, todos los cromosomas aumentan
la expresión génica, o sea, hay un aumento en el producto proteico final y eso genera múltiples anomalías y que esos individuos sean inviables. ¿Cuáles son las causas de que un organismo pueda ser triploide o tetraploide? Son varias, vamos a verlas cada una. Por un lado puede ser un error en la meiosis, por eso yo al principio les hice un repaso de meiosis, o sea, un error en la segregación de los cromosomas. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que se están por formar las gametas en la gametogénesis, sea ovogénesis o espermatogénesis, y cuando se tienen que separar los cromosomas homólogos en la meiosis 1, no se separan, no van cada uno a una célula, sino que van todos para la misma. ¿Sí? Cuando termine la meiosis, las gametas que se van a producir van a ser gametas diploides, porque justamente cuando se tienen que separar no se separan, van todos juntos. O lo mismo si la no disyunción es en la meiosis 2, en vez de separarse las cromátides hermanas, se van todas las cromátides hermanas para la misma célula. Bueno, ahí se van a producir gametas diploides, o sea, gametas con 46 cromosomas, cuando en realidad tendrían que tener 23. Entonces, si tenemos una gameta diploide, por ejemplo un ovocito con 46 cromosomas, que es fecundado por un espermatozoide con 23 cromosomas, ese cigoto va a tener un total de 69 cromosomas, o sea, sería un individuo triploide. Lo mismo al revés, si el espermatozoide es el diploide. Ahora, si las dos gametas son diploides por fallos meióticos, lo cual es muy poco frecuente o muy poco probable, cuando se produzca la fecundación, 46 y 46, vamos a tener un total de 92 cromosomas. O sea, tendríamos un organismo tetraploide. Esa es una causa. La otra causa es un error en la mitosis en las etapas tempranas del desarrollo. Ustedes ya vieron en el núcleo 4 con Cristian que cuando se produce la fecundación, se forma el cigoto y ese cigoto comienza a sufrir mitosis para aumentar el número de células, lo que se llama segmentación, y generar el blastocito. Bueno, ¿qué ocurre si, vamos a suponer que tenemos el cigoto con 46 cromosomas, un cigoto normal, y sufre la primera mitosis? Y cuando se tienen que separar las cromátides hermanas, no se separan y se van todas para la misma célula. Nos va a quedar una célula con 92 cromosomas, ¿sí? Porque tenemos los 46 cromosomas, cada uno formado por dos cromátides hermanas, cada cromatida hermana da lugar a un cromosoma, tenemos 92 cromosomas, y la otra célula se queda sin cromosomas, obviamente que va a degenerar. Bueno, esa célula con 92 cromosomas se sigue viendo por mitosis y todas las células van a tener 92 cromosomas. Entonces ahí tenemos un caso de un organismo tetraploide por fallo mitótico. Y la última de las causas es por errores durante la fecundación. Como también vieron en esa clase, cuando un espermatozoide fecunda un ovocito, se generan un montón de mecanismos que evitan que otro espermatozoide pueda también entrar al ovocito, fecundar al ovocito. Bueno, si esto falla, si hay algún error durante la fecundación y un ovocito con 23 cromosomas es fecundado por dos espermatozoides, lo que se conoce como dispermia, 23 cromosomas de cada una de las gametas, tenemos un total de 69 cromosomas. Tendríamos un organismo triploide. O también puede ocurrir que el ovocito se fusiona con el corpúsculo polar. Recuerden que el corpúsculo polar, si bien no tiene citoplasma, sí tiene cromosomas. Entonces, si tenemos el ovocito con 23 cromosomas, el corpúsculo polar con 23 cromosomas que se fusionan, tendríamos una gameta con 46 cromosomas, que sería fecundada por un espermatozoide con otros 23 cromosomas y tendríamos en definitiva un organismo triploide, ¿sí? De 69 cromosomas. Bueno, acá tenemos simplemente un cariotipo para que repasemos lo que se vio con Lili. Como sabemos que son organismos que no van a sobrevivir, que generalmente no nacen vivos, esto seguramente será un cariotipo de material de aborto y claramente podemos ver que es una triploidía, donde tenemos 3 copias de cada uno de los cromosomas. Y en este caso sería XXX, como el ejemplo que yo les di. Bueno, siguiendo con el otro tipo de anomalía del número de cromosomas, vamos a ver las aneuploidías. Las aneuploidías, recuerden que son, cromosomas individuales de más o de menos. Y a su vez pueden ser aneuploidías autosómicas, si el cromosoma de más o de menos es un autosoma, o sea, dentro de los primeros 22 que se ven en el cariotipo, o sexual, si la aneuploidía es en un cromosoma sexual. Bueno, dentro de las autosómicas, después vamos a ver que las sexuales se clasifican de la misma manera, podemos hablar de monosomías autosómicas o de trisomías autosómicas. En la monosomía tenemos un cromosoma faltante, por lo tanto, en lugar de tener los 2 cromosomas que tenemos en una célula normal de cada tipo, vamos a suponer que es el 21, tenemos 2 copias del 21, en la monosomía tenemos un cromosoma faltante, o sea, tendríamos un solo cromosoma 21.
Mientras que en la trisomía, ahora vamos a ver, tendríamos una más, tenemos 3 cromosomas 21. ¿Qué pasa con las monosomías autosómicas? Las monosomías autosómicas ocurren, hay reportes de monosomías de todos los cromosomas autosómicos, pero son inviables, o sea que esos reportes son de materiales de aborto. Todas las monosomías autosómicas se pierden durante las primeras etapas de gestación. Hay muy pocos reportes de monosomías que han nacido vivos, pero igualmente no sobreviven. Y por lo tanto no vamos a ver individuos vivos con monosomías autosómicas. En cuanto a las trisomías, también ocurren trisomías de todos los cromosomas. De hecho, la trisomía más frecuente es la del 16. Sin embargo, solo hay 3 que son compatibles con la vida y que las podemos ver en individuos nacidos vivos, que son la trisomía del 21 o síndrome de Down, la del 18 o síndrome de Edwards y la del 13 o síndrome de Pato. Estos también están ordenados por frecuencia, ¿sí? Son más frecuentes los casos con síndrome de Down. ¿Y cómo los vamos a reportar? Bueno, en todos los casos en las trisomías tenemos un cromosoma de más, por lo tanto en total tenemos 47 cromosomas, por lo tanto se ponen el número 47, una coma, los cromosomas sexuales, en este caso pusimos XX, pero fíjense que también puede ser XY obviamente, y luego más el cromosoma que está, que está de más, ¿sí? El cromosoma que tenemos extra, en este caso el 21, el 18 o el 13. ¿Y por qué ocurre que hay trisomías que son viables y algunas que no, y que todas las monosomías son inviables? Bueno, hay un principio que dice que el ser humano tolera un exceso de material genético con mayor facilidad que su falta. Por eso es que las monosomías no hay ninguna que sea viable, ¿sí? Porque ahí tenemos falta de material genético, nos falta un cromosoma, nos falta una copia de ese cromosoma y por lo tanto una copia de todos los genes que están en ese cromosoma. Mientras que, bueno, algunas trisomías sí son viables, si el cuerpo las tolera, fíjense que solo algunas, y esto depende de que en los distintos cromosomas tenemos distinta densidad génica y también genes con distintas funciones y algunos genes más indispensables que otros, etc. Entonces, bueno, solo algunas son compatibles y fíjense que de las 22 monosomías posibles y de las 22 trisomías posibles, solo 3 son viables. Bueno, pasemos a las aneuploidías sexuales. También las aneuploidías sexuales se clasifican en monosomías y trisomías. Pero en este caso sí existen monosomías sexuales, que sería el síndrome de Turner, en el cual tenemos, como en todas las monosomías, un cromosoma de menos, o sea, 45 cromosomas, y solamente tenemos un cromosoma sexual X. Si nunca no existe ningún individuo que pueda desarrollarse teniendo únicamente un cromosoma Y. ¿Por qué? Porque el cromosoma X tiene una alta densidad génica y genes muy importantes en el desarrollo, por lo tanto, siempre un individuo tiene que tener un cromosoma X. Por lo tanto, la única monosomía es la del cromosoma X, en donde tenemos mujeres con 45 cromosomas porque tienen solo un cromosoma X. ¿Y por qué la monosomía sexual sí es compatible, sí es viable? Bueno, esto lo van a ver más adelante con Emi y por ahí lo van a entender mejor, pero les hago un pequeño adelanto. En las mujeres se produce una inactivación del cromosoma X. ¿Qué significa esto? Las mujeres somos cromosómicamente XX y los varones son XY. Pero se vio que el producto proteico de los genes que están en el cromosoma X es igual en hombres y en mujeres. Entonces eso llevó a descubrir que en las mujeres, en todas las células de las mujeres, todas las células somáticas de las mujeres que tienen 2 cromosomas X, uno de ellos está inactivo. Eso se llama inactivación del cromosoma X. Por lo tanto, este sería el cromosoma que está activo y generando proteínas, y es por eso que el producto proteico en una mujer es igual que en un hombre, porque el hombre tiene un solo cromosoma X y la mujer tiene 2, pero uno está inactivo. Entonces sería más o menos similar. Entonces las mujeres con síndrome de Turner tienen un solo cromosoma X, por lo tanto no tienen ninguno inactivo, pero tienen igualmente, bueno, producen las proteínas. Obviamente que van a tener un fenotipo particular, porque este cromosoma inactivo está inactivo en su mayoría, pero una parte está activo, entonces bueno, ahí se generan las diferencias con este síndrome, digamos, entre las mujeres que tienen ese síndrome y las mujeres cromosómicamente normales. Y las trisomías, bueno, hay algunas trisomías conocidas, el síndrome de Klinefelter, que tiene XXY, o sea, obviamente tiene 47 cromosomas, la trisomía del X, que es triple X, y el síndrome 47XY.
El primero y el último son varones con fenotipos anormales y el del medio son mujeres con fenotipos anormales. En el libro van a encontrar que hay digamos, bastante descripción de cada uno de estos síndromes, cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo se identifican, cómo se diagnostican. Nosotros, como les dijo Lili, les dejamos bien marcado qué partes son obligatorias, qué partes queremos que realmente ustedes lean, y las otras, como por ejemplo estas, en donde se habla mucho sobre la enfermedad en sí, digamos, todo lo que es más clínico, lo tachamos, digamos, lo excluimos, no porque no lo puedan leer, obviamente que el que le interese y lo quiere leer, lo puede leer, de hecho lo tienen ahí, les pusimos el capítulo entero, pero bueno, en este momento con el objetivo que queremos cumplir con estas clases es de conocer los mecanismos y no tanto la parte clínica o la parte de diagnóstico, que obviamente lo van a ver más adelante en la carrera. Pero bueno, al que tenga ganas de leerlo y le dé curiosidad, igualmente ahí lo tienen. Bueno, ¿y cuáles son las causas que generan la aneuploidía? Principalmente es por fallo en la meiosis, ¿sí? O sea, fallo en la segregación meiótica de los cromosomas. Y pensemos lo siguiente, esto ocurre durante la gametogénesis. Y si yo les pregunto, ¿en dónde creen que hay más probabilidad que haya un fallo en la meiosis? ¿En la ovogénesis o en la espermatogénesis? Para eso tenemos que pensar un poquito cómo es la gametogénesis, ¿sí? Cuáles son las diferencias entre la gametogénesis femenina y masculina. Y eso nos lleva claramente a pensar que hay más probabilidades de errores de fallo meiótico en la ovogénesis. ¿Por qué? Porque este ovocito primario que se formó, ¿sí?, en el útero materno de esa mujer, queda durante muchos años detenido en profase. Esa célula tiene muchísimos años. Piensen que una mujer que queda embarazada a los 35 años, ese ovocito que fue fecundado tiene también 35 años. Durante todo ese tiempo tiene más probabilidades de que su maquinaria para realizar la meiosis y que la segregación de los cromosomas sea correcta, tiene más probabilidades de fallar, tiene más probabilidades de tener errores por una cuestión de edad. Mientras que en la espermatogénesis se produce continuamente y el proceso de espermatogénesis es mucho más corto. Entonces, el fallo meiótico generalmente se da en las gametas femeninas y eso se ve claramente en este cuadro, en este gráfico que es de prevalencia de síndrome de Down en los nacidos con vida en relación con la edad materna. Acá tenemos en el eje de las X la edad materna y en el eje de las Y el número de casos de síndrome de Down por cada 1000 nacimientos. Vemos que cuando la madre tiene 30 años tenemos un nacido vivo con síndrome de Down por cada 1000 nacimientos, ¿sí? Es un porcentaje relativamente bajo. Cuando la edad materna aumenta a 35 años tenemos un caso de síndrome de Down por cada 400 nacidos vivos, o si seguimos la curva y nos vamos hacia acá tenemos aproximadamente 4, 3 cada 1000. Y cuando la edad materna es de 40 tenemos un nacido con síndrome de Down por cada 100 nacimientos, o lo que es lo mismo, si vamos acá a ver el gráfico, 10 nacidos con síndrome de Down por cada 1000 nacimientos. Vemos cómo esto aumenta, ¿sí? Este es un ejemplo para el síndrome de Down, pero esto se da para todas las trisomías y todas las monosomías, digamos, aumentan con la edad materna. Entonces veamos un poquito el proceso, ¿sí?, de cómo es que ocurre esta no disyunción, esta mala disyunción. Bueno, ya la meiosis la repasamos, vamos a pensar que esto es la ovogénesis, ¿sí?, porque dijimos que es más probable que ocurra en la ovogénesis, y vamos a ver, en este caso particularmente, al par de cromosomas 21, porque bueno, es uno de los más frecuentes. Bueno, para ponernos de acuerdo, esta célula, ¿sí?, se va a sufrir meiosis 1 y por lo tanto va a ser una célula diploide, sería un ovocito primario, en donde solamente tenemos graficados el par 21. En los otros 44 cromosomas o los otros 22 pares de cromosomas no están graficados por una cuestión obviamente de espacio y de simplificación. Lo mismo acá. Pero en esta parte, en la parte de la izquierda, vamos a ver qué ocurre si la no disyunción es en la meiosis 1. Y en esta segunda parte de la derecha vamos a ver qué ocurre cuando la no disyunción es en la meiosis 2. En definitiva, lo que va a ocurrir es lo mismo, pero digamos, la no disyunción puede ocurrir en cualquiera de los dos momentos. Entonces, nosotros acá tenemos el par 21, que en la normalidad uno azul se va para una célula y el rojo se va para la otra. Bueno, acá no hubo disyunción, no se separaron, se fueron los dos para la misma célula. Por lo tanto, esta célula
va a tener 22 cromosomas, porque el resto de los cromosomas sí se separó normalmente, va a tener 22 cromosomas, uno de cada tipo, cada uno formado por 2 cromátides, pero del cromosoma 21 va a tener 2, ¿sí? O sea que esa célula, en vez de tener 23 cromosomas como debería tener, va a tener 24, porque tiene 2 copias del 21. Mientras que la otra célula que no recibió ningún cromosoma 21 va a tener 22 cromosomas, uno de cada tipo, y no va a tener cromosoma 21. Bueno, la meiosis 2 ocurre normalmente en este caso, entonces se separan las cromátides hermanas, una cromatide roja y una cromatide azul para cada una de las células. Entonces, esta gameta, que sería en este caso un óvulo, va a tener 22, va a tener en total 24 cromosomas, de los cuales 22 es uno de cada tipo y va a tener 2 copias del cromosoma 21. Lo mismo va a ocurrir con esta gameta. Ahora, con esta, que no recibe ningún cromosoma 21, solamente va a tener 22 cromosomas, va a tener un cromosoma de cada tipo, pero no va a tener cromosoma 21. Entonces, ¿qué pasa cuando estas gametas anormales, con un cromosoma de más o un cromosoma de menos, se fecunden por un espermatozoide normal que tiene 23 cromosomas? Bueno, es una cuestión de lógica. En el primer caso, que esta gameta tiene 2 cromosomas 21 y se fecunda por una espermatozoide que tiene un cromosoma 21, el cigoto va a tener 3 cromosomas 21. Por lo tanto, ahí tenemos una trisomía, en este caso del 21. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gameta que no tiene ningún cromosoma 21 cuando se fecunde por un espermatozoide normal? Bueno, va a tener 2 cromosomas de cada tipo y del cromosoma 21 solo va a tener uno. Sería una monosomía del 21 que en este caso sería incompatible, no se desarrollaría. Bueno, veamos este otro caso que es similar, o sea que vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos la célula con el par 21 y los otros 44 cromosomas que no están graficados. La primera disyunción de la meiosis 1 es correcta, un cromosoma se va para cada célula hija, y esta célula no va a sufrir separación de las cromátides hermanas en el cromosoma 21. Del resto de los cromosomas sí, pero el cromosoma 21 va a fallar y no se va a separar. Por lo tanto, las 2 cromátides hermanas se fueron para la misma célula. Por lo tanto, tenemos el caso parecido al anterior. Tenemos una célula con 2 cromosomas 21 y una célula sin ningún cromosoma 21. Después del resto tienen uno de cada uno. Entonces, la célula con 2 cromosomas 21, si es fecundada por una célula normal, va a tener 3 cromosomas 21, ese cigoto, o sea, va a tener una trisomía del 21, mientras que esta célula que no tiene ningún cromosoma 21, si es fecundada por un espermatozoide normal que tiene un cromosoma 21, va a tener tan solo 45 cromosomas. ¿Por qué? Porque tiene 22 pares de los cromosomas y del cromosoma 21 solamente tiene uno. O sea, tenemos una monosomía del 21 que también es inviable. ¿Sí? Entonces estos serían los mecanismos por los cuales se producen las aneuploidías, ya sean monosomías o trisomías. Si nos ponemos a pensar lo que vimos de las triploidías y tetraploidías, cuando yo les comentaba que podía ser por un fallo meiótico, bueno, el proceso es el mismo, lo que pasa que acá ocurre en un solo cromosoma este fallo meiótico, mientras que en las triploidías o las tetraploidías, donde se forman las gametas diploides, el fallo meiótico es en todos los cromosomas. Por lo tanto, las gametas van a tener el doble de cromosomas que lo que deberían tener. Bueno, al igual que como veníamos viendo anteriormente, vamos a ver algunos cariotipos para empezar a familiarizarnos con ellos, porque es la forma de diagnóstico de estos síndromes. Y si vemos este cariotipo, podemos observar que en todos los cromosomas tenemos 2 copias, mientras que en el 21 acá nos aparecen 3 copias, ¿sí? Por lo tanto, acá estamos hablando de un síndrome de Down, y como tenemos 2 cromosomas X, sería un individuo cromosómicamente femenino, y esta es la forma de identificarlo. En este otro cariotipo vemos que de nuevo tenemos 2 copias de cada cromosoma, y cuando llegamos a los cromosomas sexuales tenemos 2X y un Y. Esto es un síndrome de Klinefelter, es un individuo masculino porque tiene un cromosoma Y con síndrome de Klinefelter. Sí, tenemos una aneuploidía autosómica y una aneuploidía sexual. Solo a modo de datos, ¿sí? Obviamente que esto no tienen que saber ni recordar nada. En el libro, como les dije, van a encontrar algunos cuadros de prevalencia, algunos datos de frecuencia, etc. Estos son datos obtenidos de una página que se llama Orphanet, que son datos actualizados a nivel mundial,
de cuáles son las prevalencias de las distintas aneuploidías. Ahí ustedes pueden encontrar un montón de información sobre cada síndrome, sobre cada mutación. Y tenemos que las primeras tres son aneuploidías autosómicas. Fíjense que están en orden de prevalencia. Si el síndrome de Down es la más prevalente, entre 1 en 400 a 1 en 3000 nacidos vivos. Es la primera causa genética de discapacidad intelectual. El síndrome de Edwards, 1 en 6000 a 1 en 8000. Estas son variaciones de acuerdo a los lugares geográficos. ¿Sí? Hay variaciones según los lugares del mundo. El síndrome de Patot, que es una trisomía del 13, 1 en 8000 a 1 en 15000 nacidos vivos. Y fíjense que entre el 90 y el 95%, bueno, en el caso del síndrome de Edwards, el 90% muere en el primer año de vida y en el de Patot el 95% en general se pierde antes del nacimiento. Son todas trisomías autosómicas, por eso hablamos de una prevalencia en nacidos vivos, sin importar el sexo cromosómico. Mientras que las últimas dos, que son el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, tiene que ver con, el síndrome de Klinefelter es de 1 en 400 a 1 en 1000 varones nacidos vivos, porque solamente se da en individuos de sexo masculino, y el de Turner es 1 en 5000 mujeres nacidas vivas. Y estos son simplemente para que ustedes tengan una idea de la prevalencia. Bueno, entonces, después de haber terminado de ver las anomalías en el número, o sea, modificaciones en el número de los cromosomas de una célula, vamos a ver aquellas anomalías debido a modificaciones o cambios en la estructura cromosómica. Vamos a ver que en algunas de ellas puede haber también una variación en el número cromosómico final, pero debido a la modificación en la estructura. Por lo tanto, vamos a ver que en los distintos tipos de anomalías estructurales se puede producir ganancia, pérdida o simplemente un reordenamiento de partes de cromosomas individuales. Cuando hablamos de anomalías de la estructura, siempre vamos a hablar de segmentos de los cromosomas, los cuales pueden ser más pequeños o más grandes, pero son segmentos de cromosomas que se van a ver alterados, no el cromosoma en su totalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos clasificar a las anomalías estructurales como equilibradas, si no hay ni ganancia ni pérdida, sino que solamente hay un reordenamiento de esas partes de los cromosomas, o desequilibradas en aquellas que hay o ganancia o pérdida de material cromosómico. Obviamente, las que son equilibradas, en donde lo que ocurre es un reordenamiento, pero en realidad el material genético está, digamos, no hay falta ni hay exceso, van a ser más leves, ¿sí? Generalmente no van a tener manifestaciones clínicas muy importantes. De hecho, en muchos casos las personas pueden ser portadoras de esta anomalía, pero no expresarlo en su fenotipo, aunque sí pueden transmitirlo a la descendencia, ahora lo vamos a ver con más detalle. En cambio, en las desequilibradas, en donde hay ganancia o hay pérdida de material genético, lo que también a veces lo podemos encontrar como monosomías o trisomías parciales, obviamente que va a tener consecuencias más graves. Y acá se sigue cumpliendo el mismo principio que habíamos hablado antes, cuando hablábamos de monosomías y trisomías autosómicas, en donde en general son más toleradas aquellas anomalías en donde se produce ganancia de material cromosómico en relación a aquellas en las que se produce pérdida, ¿sí? Siempre decíamos que el cuerpo tolera más el exceso de material genético que la falta. Bien, algo importante que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta parte es que, como yo les decía, los individuos pueden ser portadores de la anomalía y no expresarla en su fenotipo, o sea, tener un fenotipo normal, y sí pueden transmitírselo a la descendencia, o aquellos que tienen una anomalía, sí expresarlo en su fenotipo. Ahora vamos a ir viendo caso por caso. ¿Y cómo se producen? ¿Cuáles son los mecanismos principales por los cuales se producen anomalías de la estructura? Bueno, hay dos causas principales. Una es por alineación incorrecta de los cromosomas homólogos durante el entrecruzamiento en la meiosis, lo que se denomina entrecruzamiento desigual.
Nosotros sabemos que ocurre el entrecruzamiento de homólogos durante la profase 1 y los homólogos se aparean punto a punto, ¿sí? Quedan completamente apareados, pero digamos desde el inicio de cada uno de los cromosomas hacia abajo, no hay un entrecruzamiento o un apareamiento desigual, desparejo. Bueno, se produce el entrecruzamiento punto a punto, el apareamiento punto a punto y se produce el entrecruzamiento. Ahora, ¿qué ocurre si, como se observa en esta figura, cuando se produce el apareamiento, ese apareamiento es desigual? ¿Ven cómo se ve acá en la figura? Los centrómeros no están alineados, los genes A no están alineados, los B. Entonces, lo que puede ocurrir acá es que el entrecruzamiento genera algún tipo de anomalías estructurales que las vamos a ir viendo, pero en este caso produciría una delesión. Fíjense que este brazo de este cromosoma tiene el gen A, el B, le falta el segmento en donde está el gen C, el D y el E. Bien, o sea, acá tendríamos, por este entrecruzamiento desigual, una delesión. Mientras que en el otro cromosoma, en el cromosoma azul, se produce una duplicación. Fíjense que tenemos A, B, dos veces el segmento en donde está el gen C, D y E. Entonces, esta es una de las causas por las cuales se pueden producir anomalías, en este caso de lesiones y duplicaciones. La otra causa es por rotura cromosómica, ¿sí? Durante ya sea mitosis o meiosis. O sea, por algún motivo espontáneamente o inducidos por algún mutágeno, que en este caso se llaman clastógenos, se produce una rotura del cromosoma y eso puede generar algunas de las alteraciones que vamos a ver ahora, al igual que lo que vamos a ver luego con las mutaciones génicas. O sea, la célula tiene mecanismos de reparación, por ejemplo, en este caso de rotura cromosómica, como vamos a ver a continuación, con las mutaciones génicas también tiene mecanismos de reparación, en donde si alguna base se aparea mal, puede ser modificada, puede ser, digamos, eliminada y vuelven a poner la base correcta. Bueno, en este caso también, cuando hay rotura cromosómica, existen mecanismos para reparar, pero bueno, a veces no se pueden reparar o la reparación no es correcta y entonces se generan algunos de estos tipos de anomalías. Esto es como en líneas generales. Vamos a empezar con la primera anomalía que vamos a tratar, que es la traslocación. La traslocación se produce por rotura en dos cromosomas no homólogos, ¿sí? Y intercambio de material genético entre estos cromosomas no homólogos. Tenemos dos tipos que vamos a ver. Las recíprocas, ¿bien? En las cuales se produce intercambio de material genético entre dos cromosomas no homólogos, como dijimos recién, en este caso sería el cromosoma 1 y el cromosoma 7, en donde hay una rotura a la altura más o menos de por acá, en ambos cromosomas, se rompen los brazos y se intercambian, como se ve acá. Fíjense, el cromosoma 1, cuando luego de la traslocación le van a quedar el gen A, el gen B, toda esta parte es del cromosoma 1, y la última parte es la traslocada del cromosoma 7, por lo tanto va a tener el gen G. Mientras que el cromosoma 7 tiene sus genes D, E y F, y la última partecita va a tener el segmento del cromosoma 1 traslocado. Estos cromosomas se llaman cromosomas derivativos, y fíjense, en realidad la información genética está, ¿sí? No hay ni exceso ni defecto, simplemente está reordenada, está localizada en un lugar incorrecto, pero está. Por eso dice que esas translocaciones recíprocas son equilibradas y no hay pérdida de material genético. ¿Cómo las vamos a identificar o cómo las vamos a notificar? Bueno, se pone, como veníamos viendo, el número de cromosomas, siguen siendo 46, porque la cantidad de cromosomas no se vio modificada. En este caso sería XX, sería cromosómicamente femenino, y las translocaciones se coloca una T y entre paréntesis los dos cromosomas que fueron traslocados, en este caso el 1 y el 7. Digamos, en la práctica se agregan otras anotaciones en donde se indica específicamente qué parte del brazo de cada cromosoma fue traslocado, se identifican con letras y números, pero bueno, en este caso vamos a simplificarlo y solamente decir que se pone la T de traslocado 1 y 7. El otro tipo de traslocación que vamos a ver y vamos a profundizar un poco es la robertsoniana. ¿Sí? La robertsoniana
se produce entre dos cromosomas no homólogos, pero acrocéntricos. Los acrocéntricos son aquellos cromosomas que tienen un brazo muy cortito y el otro brazo más largo. Los cromosomas acrocéntricos en el ser humano son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Entonces, ¿qué ocurre en las translocaciones robertsonianas? Los brazos cortos de ambos cromosomas se pierden, ¿sí? Por lo tanto, hay una porción de los cromosomas que se pierde, y los cromosomas largos se unen por el centrómero formando un único cromosoma. Por lo tanto, acá partimos de dos cromosomas, en este caso sería el 14 y el 21 en el ejemplo, y obtenemos un solo cromosoma traslocado. Por lo tanto, acá sí hay alteración del número de cromosomas, por eso los vamos a identificar así, 45, porque teníamos dos cromosomas que se convirtieron en uno solo. Entonces hay un cromosoma de menos. Entonces tenemos 45 cromosomas, en este caso sería XY, cromosómicamente masculino, la T de translocación y los cromosomas, que son traslocados. ¿Pero qué ocurre? Por un lado hay pérdida de una porción, ¿sí? De los brazos cortos, pero los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos no tienen información fundamental. Entonces, por eso se dice que las translocaciones igual son equilibradas, porque si bien hay pérdida de material genético, esa pérdida no, digamos, no es una pérdida que tenga importancia. Y por otro lado, bueno, tenemos esto, que se forma un solo cromosoma, ¿bien? O sea que digamos, los brazos largos de ambos cromosomas, que son los que tienen la información genética indispensable e importante, van a seguir estando, ¿sí? Por lo tanto, no hay ni pérdida ni ganancia de información genética. Por eso son equilibradas. Bueno, como son anomalías equilibradas, los portadores de esas translocaciones no van a tener una manifestación clínica, no van a tener una manifestación en su fenotipo, ¿sí? Porque el material genético está, ¿sí? Reordenado, pero está. Sin embargo, los hijos de los portadores de translocaciones pueden o ser sanos, completamente sanos, o sea, haber heredado los cromosomas normales, porque pensemos ahí que el 14 y el 21 están traslocados, pero aparte esa persona tiene un 14 normal y un 21 normal, ahora lo vamos a ver con más detalle. O sea, haber heredado los cromosomas normales y ser sano, no tener, digamos, ningún tipo de anomalía. Ser portadores de la misma translocación que su progenitor, en este caso la translocación 14-21, por ejemplo, en la robertsoniana. O tener duplicaciones o deleciones de material genético, que es lo que llamamos trisomías o monosomías, parciales o totales. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Y a qué se debe que existan estas tres posibilidades de descendencia? Bueno, tiene que ver con cómo esos cromosomas traslocados se aparean durante la profase 1, se emparejan durante la profase 1 y cómo segregan durante la anafase 1. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta es una imagen que está en el libro, en el Jorde. Vamos a tratar de entenderla para que ustedes después cuando lo lean les sea un poquito más fácil. Acá tenemos un individuo portador de una translocación robertsoniana 14-21, como la que veníamos viendo nosotros. Como yo les decía, este individuo tiene un 14 normal, un 14 traslocado con un 21 y un 21 normal. ¿Sí? O sea que tiene 45 cromosomas. ¿Qué ocurre cuando esta célula, que sería una célula de la línea germinal, va a sufrir meiosis para formar las gametas? Tienen que aparearse. ¿Y cómo se van a aparear? Bueno, esta parte del cromosoma 14 se tiene que aparear con esta parte del cromosoma 14 y esta parte del 21 con esta parte del 21, pero aparte estos tienen los bracitos cortos. Entonces, ¿cómo es la forma en que se aparean? Y esto se ve al microscopio cuando tenemos una célula con una translocación de este tipo y podemos observarla en el momento del apareamiento. Se ve esta imagen, ¿sí? Se ve que se aparean en forma de cruz. Bueno, nosotros acá, por una cuestión didáctica, está dividida en cuadrantes A, B y C. Y, digamos, una vez que se aparean, formando esta estructura en forma de cruz, durante la profase, después en la metafase se van a ir al ecuador, y en la anafase van a segregar, se van a separar. Y hay tres formas diferentes de que segreguen estas estructuras en forma de cruz.
La primera forma de segregación es alterna, ¿sí? O alternada, la cual va a generar gametas equilibradas, ¿sí? Sería la mejor opción, digamos. ¿Cómo sería esta segregación? Bueno, que el cuadrante o el cromosoma que está en el cuadrante A se vaya a una gameta, que sería esta, y que estos dos migren hacia la otra, que sería esta gameta, ¿sí? O sea, B y C migran, los cromosomas que están en los cuadrantes B y C migran a una gameta, y el cromosoma que está en el cuadrante A migra a otra. Entonces tenemos una gameta con un 14 y con un 21, o sea, sería una gameta normal, y la otra gameta que se formaría tendría el cromosoma traslocado, que en definitiva tiene los dos cromosomas. Sería también pseudo normal. Obviamente que el resto de los cromosomas se segregan normalmente. Bueno, la otra forma de segregación sería si segregan de esta manera. A y B se van hacia una gameta, que sería este el caso, y C se va a otra gameta, que sería este el caso. Fíjense que acá ya tenemos lo que se denominan segregaciones desequilibradas. Una de las gametas va a tener dos cromosomas 21, uno normal no traslocado, y un cromosoma 14. O sea, esta gameta tiene un cromosoma 21 de más. Y esta gameta tiene un cromosoma 21 de menos, obviamente. Y la otra forma de segregación desequilibrada también, o también adyacente, es si fuera así. Si A y C migran para una gameta, que sería este el caso, y B migra para otra gameta. Acá tenemos lo mismo que en la anterior, pero invertido. Tenemos dos cromosomas 14 y uno 21, cuando en realidad teníamos que tener un solo 14, y obviamente en la otra gameta faltaría un 14, ¿sí? Entonces hay tres posibilidades de segregación. Vamos a ver qué pasa si cada una de estas posibilidades de gametas que se pueden formar se fecundan con una gameta normal. Vamos a ver cómo es la descendencia posible de un individuo portador de una translocación. Entonces veamos, en el primer caso, si esta gameta, que es normal, se fecunda con esta gameta, que es normal, obviamente la descendencia sería normal. Tendría dos 14, un 14 acá, un 14 acá y dos 21. Y el resto de los cromosomas normales. Eso sería un individuo normal. ¿Qué pasa si esta es la gameta que va a ser fecundada? Que tiene la translocación y se fecunda con esta gameta normal, tendríamos este caso. Sería un individuo portador de la translocación, pero fenotípicamente normal. ¿Por qué? Porque sería como su progenitor. Tiene un cromosoma 14 normal, un 21 normal y uno traslocado. Tiene toda la información genética reordenada. Tendría 45 cromosomas si nosotros podemos ver su cariotipo. Bien, estas serán las dos gametas equilibradas, ¿bien? Las que van a producir un individuo normal o un individuo portador de la translocación con fenotipo normal. Vamos a ver qué pasa con las gametas desequilibradas. Si tenemos en cuenta la primera gameta desequilibrada, que es fecundada por la gameta normal, tendríamos esta descendencia. Fíjense, un cromosoma 14 que viene de acá, un cromosoma 21 que viene de esa gameta. Y de la gameta desequilibrada viene otro cromosoma 21 y el cromosoma traslocado. En definitiva, ¿qué tenemos? 3 cromosomas 21 y 2 cromosomas 14. ¿Sí? Entonces, esta translocación hace que este individuo tenga síndrome de Down por translocación robertsoniana. ¿Sí? Tiene una trisomía del 21 por translocación. No sé si recuerdan cuando vimos el cuadro de prevalencia de las anomalías del número de cromosomas, donde veíamos la prevalencia de síndrome de Down, decía por trisomía o por translocación robertsoniana. Bueno, la translocación robertsoniana representa un porcentaje pequeño de los casos de síndrome de Down, pero es un causante también de este síndrome. Entonces, en este caso, esta gameta desequilibrada, si es fecundada por una gameta normal, generaría un individuo con una trisomía del 21 por translocación, o sea, con síndrome de Down. Mientras que esta gameta, que solamente tiene un cromosoma 14, fecundada por una gameta que tiene un 14 y un 21, va a producir un individuo que tiene una monosomía del 21, porque tenemos dos cromosomas 14 y tan solo uno del 21. ¿Sí? O sea, acá tendríamos una monosomía del cromosoma 21. Esta otra gameta desequilibrada, que tiene dos 14 y un 21, si se fecunda con una gameta normal,
va a generar una trisomía del 14. Fíjense, 1, 2, 3 cromosomas del 14. Y 1, 2 cromosomas 21. Entonces tenemos una trisomía del 14. Y por último esta gameta, que solamente tiene un cromosoma 21, no tiene ningún 14, fecundada con esta, va a generar un individuo con una monosomía del 14. Tiene 2 cromosomas 21, pero solo un cromosoma 14. ¿Qué habíamos dicho? Las monosomías son todas inviables, mientras que la trisomía del 14 también es inviable. Recuerden que las trisomías solo eran viables las del 21, las del 18 y la del 13. Por lo tanto, estos últimos tres descendientes serían inviables, digamos, se perderían en un aborto espontáneo. Por lo tanto, teóricamente, un individuo portador de una translocación tiene la posibilidad de 50% de sufrir un aborto espontáneo y un 50% de que ese individuo nazca, ¿sí? De que nazca con vida. De los cuales, de esos individuos que se pueden llegar a desarrollar, un tercio tendría la probabilidad de un tercio de que sea normal, de un tercio de que sea portador, o sea, 2/3 de que tenga un fenotipo normal, y un tercio de que tenga translocación, digamos, síndrome de Down por translocación, ¿sí? Después en la práctica estos porcentajes por ahí se ven modificados, pero bueno, en la teoría sería así, ¿bien? Entonces por eso es que anteriormente nosotros decíamos que un individuo portador de una translocación, que es fenotípicamente normal, puede tener hijos sanos, portadores o con alguna trisomía o monosomía total o parcial. En este caso sería una trisomía total del 21. Es simplemente para que vean un ejemplo de cómo se comportan estas alteraciones durante la meiosis y digamos, cómo se pueden transmitir a la descendencia. Bien, acá siguiendo con la lógica que veníamos hasta ahora, en donde al finalizar cada uno de los temas veíamos un cariotipo, vemos que este es un cariotipo en donde tenemos 2 cromosomas, ¿sí?, de cada tipo, pero del 21 tenemos uno solo. ¿Y qué se les ocurre que puede ser? Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El 21 que falta está traslocado, fíjense, con el 14. El 14 en realidad tiene un bracito muy corto y uno más largo, y acá tiene 2 brazos, digamos, el brazo corto sería más largo porque en realidad ahí está el 21 que falta acá. No es que es una monosomía del 21, sino que es una translocación 14-21. En este caso sería un individuo genotípicamente masculino, XY. Bien, sigamos entonces con la siguiente, que es la de lesión. Se produce rotura cromosómica. Ahora vamos a ver que hay 2 tipos de lesiones. Se puede producir 1 o 2 roturas cromosómicas y pérdida del material genético. Obviamente, como hay pérdida del material genético, va a ser una anomalía desequilibrada. Entonces, si hay una única rotura y pérdida del extremo de un cromosoma, vamos a hablar de una lesión terminal. ¿Bien? ¿Y cómo la vamos a nombrar? La cantidad de cromosomas va a seguir siendo la misma, va a ser 46, los cromosomas sexuales, y la de lesión se escribe como del, y entre paréntesis el cromosoma que sufrió la lesión. ¿Bien? Sería del 5 en este caso. Y en el caso que se produzcan 2 roturas cromosómicas y la pérdida del segmento que queda entre ellas, tendríamos una lesión intersticial, donde también se pierde una porción del cromosoma, pero digamos interna. Acá obviamente con letras están graficados los genes como para que vean que se está perdiendo un gen o más, se pueden perder obviamente porque un cromosoma no tiene solamente 4 genes, es simplemente para que ustedes vean genes, o podrían ser también formas de nombrar a los segmentos para que vean que se está perdiendo. ¿Cómo lo vamos a indicar? Bueno, lo mismo, 46 cromosomas, en este caso sería XX de lesión del 18. Acá arriba está el cromosoma que está sufriendo la lesión. Bien, recuerdan que habíamos visto al principio, cuando empezamos a hablar de este tema, que las deleciones y las duplicaciones se podrían producir por entrecruzamiento desigual durante la meiosis, ¿sí? Este fue uno de los ejemplos que vimos, y por lo tanto las deleciones pueden surgir por ese error en el entrecruzamiento.
La deleción, bueno, puede ser muy pequeña, las que llamamos microdeleciones, que inclusive a veces ni siquiera se pueden observar en los cariotipos, o pueden ser deleciones de segmentos extensos, y bueno, cuanto más grande sea el segmento que se pierde, más genes va a tener y obviamente sus manifestaciones clínicas van a ser mayores, van a ser más significativas. Bueno, son anomalías desequilibradas, obviamente, porque hay pérdida de material genético, y son relativamente frecuentes, ¿sí? Dice ahí luego de las trisomías 13, 18 y 21, las deleciones de los autosomas, ¿sí? Las deleciones de cromosomas autosómicos, son una de las anomalías más frecuentes. Y un ejemplo es el que se conoce como síndrome del maullido, que es una deleción del cromosoma 5, ¿sí? Obviamente de una región específica del cromosoma 5 que acá no estamos indicando. Bien, el otro tipo de anomalía, que recién también la nombramos, es la duplicación, donde obviamente se produce una duplicación del material genético, lo que a veces llamamos trisomía parcial. Ahora vamos a ver por qué, pero recuerden que nosotros tenemos dos cromosomas de cada tipo, vamos a poner el cromosoma 8, tenemos dos cromosomas que son los homólogos. En uno de los cromosomas tenemos, bueno, en los dos tenemos el mismo gen, vamos a poner el gen A, tenemos dos copias, ¿sí? Si de este se produce una duplicación del segmento donde está el gen A y tengo dos lugares en donde voy a tener ese gen, y acá tengo otro, tengo una trisomía parcial, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo con el cromosoma 10, que por algún motivo se duplica esta región en gris, entonces tenemos dos veces la región C. Piensen, si tenemos otro cromosoma 10 normal, que podría ser tranquilamente este, de la región C vamos a tener una trisomía parcial. Bien, en vez de tener dos copias, tenemos tres copias. ¿Cómo lo vamos a llamar? 46, porque el número de cromosomas se mantiene, los cromosomas sexuales, en este caso se pone dup por duplicación, y entre paréntesis el cromosoma 10, que acá lo estamos indicando. Bueno, como dijimos anteriormente, tanto las deleciones como las duplicaciones se pueden producir por un entrecruzamiento desigual durante la meiosis. Recuerden que acá se produce el entrecruzamiento y por lo tanto el cromosoma verde nos va a quedar con una deleción porque tenemos A, B, se entrecruza con el azul, nos queda D y E y estamos perdiendo el segmento C, mientras que el cromosoma azul-violeta va a tener una duplicación. Fíjense que acá tenemos A, B, C y se entrecruza con el verde C, D y E. Tenemos acá la duplicación y acá la deleción. También pueden aparecer duplicaciones en hijos de portadores de translocaciones recíprocas. ¿Recuerdan las translocaciones recíprocas en donde se entrecruzaban segmentos entre cromosomas no homólogos, cualquier tipo de cromosoma? Y eso, un portador de esa translocación, al sufrir meiosis, sus gametas, en realidad sus células de la línea germinal para formar las gametas, bueno, puede haber una duplicación y que el individuo, la descendencia, tenga una duplicación. Bueno, en general son menos graves que las de lesiones. Recuerdan que habíamos dicho, yo les dije al principio, que el ser humano tolera más un exceso de material genético que un defecto, por eso mismo en general las duplicaciones son menos graves que las de lesiones. También son anomalías desequilibradas, hay exceso de material genético, y un ejemplo es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que son quienes descubrieron esa enfermedad. Obviamente es una duplicación específica en un cromosoma específico de una parte específica de ese cromosoma. Bien, tenemos también los cromosomas anulares, en donde lo que se produce es rotura cerca de los extremos de un cromosoma y luego fusión de los brazos y se queda, digamos, formando un anillo. Este extremo se fusiona con este extremo y terminan formando un anillo. Fíjense que acá tenemos el centrómero, está este brazo corto y el brazo largo que se une por el otro lado. Tenemos obviamente dos porciones perdidas que son de los extremos. ¿Cómo lo vamos a denominar? Bueno, 46, en este caso como es un cromosoma anular del cromosoma X, del cromosoma sexual, solamente tenemos un cromosoma X. R debe ser de anillo en inglés, de ring, y entre paréntesis el cromosoma que sufrió, digamos, esta anomalía. Como se puede ver acá, a veces los cromosomas tienen centrómero.
al tener centrómero pueden, digamos, durante la mitosis o la meiosis, segregar, ¿sí? Segregar hacia las nuevas células, pero en la mayoría de los casos este cromosoma anular se pierde y por lo tanto, luego de sufrir mitosis, por ejemplo, o meiosis, ese cromosoma se pierde y por lo tanto se genera una monosomía, ¿sí? Una monosomía en esa célula en donde el cromosoma en anillos tenía que migrar y no migró. Son anomalías equilibradas porque si bien se pierden porciones son pequeñas y son terminales, no son, digamos, indispensables, pero bueno, al perderse el anillo, al perderse el cromosoma entero, ahí bueno, ya tendríamos una anomalía desequilibrada, así nos va a faltar obviamente un cromosoma. Bien, esto sería de las anomalías donde se forma un cromosoma en forma de anillo. Bien, en las inversiones lo que tenemos es dos roturas cromosómicas formando un segmento, el cual se vuelve a reinsertar, pero en el orden invertido. Por lo tanto, es una anomalía equilibrada, ¿sí? Porque no hay ni ganancia ni pérdida, solo un reordenamiento, y puede ser paracéntrica si no incluye al centrómero, por ejemplo, si la inversión se da en esta región blanca, ¿sí? Que tiene los segmentos B y los segmentos C. Se produce una rotura aquí y se invierte. C queda arriba y B queda abajo. Tenemos todos los segmentos pero invertidos. O puede ser, bueno, y cómo se informaría cantidad de cromosomas sexuales, de inversión y el cromosoma en este caso sería el 8. Ahora, si la inversión sí incluye al centrómero, como ocurriría acá, se denomina pericéntrica. Entonces acá tenemos una rotura a este nivel, una rotura a este nivel y la inversión de ese segmento. Entonces tenemos nuevamente ACBD, pero incluye al centrómero. De la misma forma se va a informar. También, digamos, en todos los casos que estuvimos hablando hasta acá, hay que tener en cuenta que si en el lugar en donde se corta el cromosoma es justo en el medio de un gen, y ese gen queda cortado, y bueno, ahí también vamos a tener un problema porque ese gen no va a poder ser ni transcripto ni traducido, ¿sí? Entonces, bueno, hay que también tener en cuenta esas consideraciones. En el caso de las inversiones, como son equilibradas, el que porta la inversión generalmente tiene un fenotipo anormal, ¿sí? Como yo les decía, al menos que se interrumpa algún gen, por ejemplo, la interrupción de un gen que es del factor 8 produce hemofilia grave, ¿bien? Porque justo se corta el gen y por lo tanto no puede ya generar la proteína. Pero si no, en general solo son portadores, no tienen ninguna manifestación clínica. Sin embargo, como venimos viendo, los hijos de portadores de inversiones pueden presentar deleciones o duplicaciones porque hay problemas cuando se aparean los cromosomas, el que es normal y el que está invertido, ¿sí? Ahí también se generan figuras durante el apareamiento de los cromosomas para intentar aparearse punto a punto y esto genera una segregación anormal. Por lo tanto, como una característica general, vemos que las anomalías equilibradas, el que porta esa anomalía no va a tener un fenotipo anormal, ¿sí? Va a tener un fenotipo normal, no va a tener una manifestación clínica. Ahora, la descendencia de esos portadores sí pueden presentar algún tipo de anomalía, la misma que el progenitor o una diferente, como en este caso. El progenitor presenta una inversión, pero sus hijos pueden tener deleciones o duplicaciones. En el caso de la translocación que vimos anteriormente, la translocación robertsoniana, el progenitor tenía una translocación robertsoniana 14-21 y la descendencia podía tener una trisomía 21 o ser portador de la translocación, ¿sí? Mientras que las anomalías desequilibradas, es así en general, el que tiene esa anomalía tiene alguna manifestación clínica, ¿sí? Obviamente dependiendo de qué parte, de qué cromosoma, de cuál es la longitud, etcétera, de la alteración, ¿no? Pero bueno, eso sería como en líneas generales.
Y para terminar de la misma manera que veníamos haciendo con las alteraciones del número y con lo que vimos de las translocaciones, acá tenemos algunos ejemplos para que veamos los cariotipos. Obviamente que las alteraciones de la estructura son mucho más difíciles de identificar en los cariotipos que las del número, ¿sí? Que se ven a simple vista, pero vamos a verlas en detalle. Acá tenemos un cariotipo con una deleción en el cromosoma 7, ¿sí? Si vemos acá el esquema, que nos va a ser más fácil identificarlo, vemos que hay una deleción digamos, en estos segmentos. Entonces vemos acá que el cromosoma con la deleción tiene la banda gris, ¿sí? Y esta banda grande negra no la tiene, fíjense. Recién vuelve a tener esta banda cortita negra, después sigue esta zona en blanco y luego el mismo bandeado. Y así es como se identifican las deleciones, obviamente que tienen que tener un ojo muy entrenado, pero pueden ver que por un lado obviamente va a estar más corto el cromosoma, pero siguiendo el patrón de bandas pueden ver dónde está la deleción, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un cromosoma anular, ¿sí? O en anillo, muy sencillo de identificar en este caso. Y acá tenemos una inversión, que de nuevo, esta es difícil de ver, ¿sí? Tendríamos que mirar par cromosómico por par cromosómico para ver si las bandas se corresponden o no. Y bueno, en este caso se identificó en el cromosoma 10 una inversión. Fíjense, una inversión desde este segmento hasta acá abajo. Entonces, fíjense, esta banda, que es bastante característica, negra, la tenemos abajo. Seguida de la banda gris, seguida de unas bandas claras. Y acá ven que vemos acá esta banda oscura, que acá la tenemos acá abajo. No tan marcada, pero esa es la banda que está acá abajo. Entonces, de esta manera se pueden detectar inversiones. Y el resto de las anomalías bueno, que no dimos algún ejemplo en los cariotipos. Bueno, creo que de esta parte ya no tenemos más nada para agregar. Bueno, y por último vamos a ver las mutaciones monogénicas o también llamadas mutaciones de un gen individual o mutaciones génicas, que sabemos que son las que se producen por cambios en la secuencia de bases, o sea, en la secuencia de nucleótidos del ADN. Sí, estas mutaciones pueden ocurrir en cualquier parte del genoma, en cualquier parte de todo el material genético que está en los 46 cromosomas. Ahora, lo que nos digamos, las mutaciones que nos van a importar a nosotros son aquellas que van a tener una manifestación, una consecuencia clínica, una manifestación en el fenotipo. Y por lo tanto, las mutaciones que nos van a interesar a nosotros van a ser aquellas que vayan a ocurrir en regiones que codifican genes. Entonces, una mutación en esas regiones va a generar un ADN modificado que cuando sea transcripto a un ARN mensajero, ese ARN mensajero también va a estar modificado y por lo tanto la proteína puede o no estar modificada. Y de acuerdo ¿sí? a las funciones que pueda cumplir o no esa proteína, va a ser la manifestación clínica. También nos van a interesar aquellas mutaciones que ocurran en las regiones que regulan los procesos de transcripción y traducción, porque obviamente esto va a generar o más o menos ARN mensajero y por lo tanto o más o menos proteínas. Esto sería más una cuestión de cantidad de producto proteico final, digamos. Y también nos van a interesar las mutaciones que ocurren en las regiones en donde se produce el corte y empalme de intrones y exones. Sí, en esas regiones hay mutaciones, probablemente ese corte no sea correcto y por lo tanto el producto proteico que se va a formar va a ser diferente al normal porque el ARN mensajero va a ser diferente. Las mutaciones que ocurran en el resto del genoma a nosotros en principio no nos van a interesar porque no se van a ver manifestadas en un fenotipo anormal. ¿Cuándo ocurren las mutaciones monogénicas? Como venimos viendo hasta ahora, que siempre ocurren, digamos, en lo relacionado al ciclo celular. Bueno, particularmente las mutaciones monogénicas ocurren durante la replicación del ADN, ¿sí? Por lo tanto, bueno, acá vamos a tener que repasar un poquito ese proceso y
Pensemos lo siguiente, cuando una célula entra, digamos, comienza el ciclo celular para finalmente dividirse, ya sea por mitosis o por meiosis, sabemos que el ciclo celular, la parte de la interfase, la célula entra en G1, luego en la fase S, que es la de síntesis o replicación del ADN, donde nos vamos a detener ahora, luego sigue en G2 y finalmente sufre mitosis o meiosis. Cuando está en la fase S, una célula humana que tiene 46 cromosomas, tiene 3.000 millones de pares de bases aproximadamente para replicar. Imagínense que la replicación tiene que ser lo más exacta para que justamente no aparezcan mutaciones. Son un montón de pares de bases que hay que duplicar. Entonces, la célula tiene mecanismos de reparación de errores. Bien, estos errores pueden ser por errores espontáneos, ¿sí? Por errores en los que son los procesos celulares, o pueden ser también inducidos por mutágenos, como ya venimos hablando. En fin, sean espontáneos o sean inducidos estas mutaciones, bueno, muchos de estos cambios son corregidos por la maquinaria celular. Fíjense que aproximadamente el 99,9% es corregido, tan solo un 0,01% se escapa a ese mecanismo de reparación de la replicación del ADN. Entonces, la probabilidad de que ocurra una mutación y encima que esa mutación ocurra en zonas que son las que nombramos anteriormente, en estas regiones, es muy baja. Ahora, pensemos lo siguiente. ¿Qué ocurre si esta mutación en una región que codifica un gen, ese gen es un gen responsable de la reparación de los errores, de la síntesis de ADN? Y bueno, ahí la tasa de mutación va a aumentar muchísimo, ¿sí? Porque obviamente todo ese mecanismo de reparación de errores va a estar dañado. Pero bueno, eso simplemente para que ustedes comiencen a pensar un poquito de estos procesos. A diferencia de las que veníamos viendo antes, de las alteraciones a nivel cromosómico, estas no se pueden observar al microscopio. No podemos hacer un cariotipo e identificar si hay un gen mutado o no. Sí existen algunas técnicas moleculares más avanzadas en donde se pueden detectar, pero no, digamos, al realizar un cariotipo como lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien, y cuando hablamos de mutaciones en regiones que codifican genes, vamos a hablar de tres grandes grupos de mutaciones. Por un lado hablamos de la sustitución de pares de bases, en donde un par de bases se sustituye por otro, o de deleciones o inserciones de uno o más pares de bases. Vamos a comenzar con el de sustitución, en donde las sustituciones pueden ser o silenciosas o de cambio de sentido. ¿Qué significa esto? Como yo les decía recién, las mutaciones se dan a nivel del ADN. Bien, lo que se va en este caso a sustituir es un par de bases del ADN. Entonces, ¿qué pasa? Este ADN modificado, este ADN mutado, cuando se transcriba a un ARN mensajero, ese ARN mensajero también va a estar modificado, va a estar mutado. Y ese ARN mensajero, cuando se traduzca a proteínas, ¿qué puede pasar? Que los aminoácidos no sean los que originalmente codificaban ese ADN no mutado. Pero tenemos un tema. El código genético es degenerado. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos 64 codones posibles de ARN mensajero y tan solo 20 aminoácidos. Por lo tanto, sabemos que más de un codón codifica para el mismo aminoácido. Eso significa que se ha degenerado, que varios codones en algunos casos codifican para el mismo aminoácido. Entonces, ¿qué pasa si esa sustitución que se produce en el ADN da la casualidad que justamente codifica igualmente para el mismo aminoácido? Esa sería una mutación silenciosa. La mutación está, la sustitución se produjo, pero el producto proteico, que en definitiva es lo que a nosotros nos importa, es el mismo. Entonces acá tenemos un ejemplo. El ADN original tenía un codón que era AGA. Recuerden que un codón es un triplete de nucleótidos. Por lo tanto, el ARN mensajero que se iba a transcribir era UCU. Recuerden que la adenina se empareja con el uracilo en el ARN. UCU, si se fijan en el código genético, codifica para la serina. Ahora, si hubo una sustitución y en donde debería estar la A, o sea, en el último nucleótido del codón, se sustituye por una guanina, tenemos que ahora el triplete es AGG.
Si nos fijamos en el código genético del ARN que se va a transcribir, o sea, de AGG se va a formar un ARN mensajero que es UCC, y si este codón lo buscamos en el código genético, también va a codificar para serina. Por lo tanto, la mutación va a estar, pero el aminoácido que va a codificar es el mismo, por lo tanto va a ser silenciosa, ¿sí? No se va a ver, no va a tener ninguna consecuencia fenotípica. Ahora, cuando esta sustitución, en lugar de codificar para el mismo aminoácido, codifica para un aminoácido diferente, como el ejemplo que vemos acá, vemos que el mismo codón, AGA, ahora se sustituye el nucleótido del medio. Entonces, en lugar de tener AGA, el ADN ahora tiene una adenina, o sea que la secuencia es AAA. Entonces, fíjense, la secuencia original producía un ARN mensajero que era UCU y este codón codificaba para una serina. Ahora, la nueva secuencia de ADN codifica para un ARN mensajero cuyo codón sería UUU. Si nos fijamos en el código genético, este codón codifica para la fenilalanina. Entonces, en esa proteína, en el lugar donde debería ir esta serina, vamos a tener una fenilalanina. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que lo vamos a ver a continuación? Van a depender, sí va a depender, los aminoácidos son todos diferentes, pero algunos son más similares entre sí que a otros, por lo tanto va a depender si es un aminoácido similar o no, va a depender del lugar en donde se encuentra ese aminoácido, si está en un lugar especial, en un lugar fundamental de esa proteína para su funcionamiento, si está en la parte final, si el cambio de ese aminoácido genera un cambio conformacional en la proteína y por tanto esa proteína no puede tener la misma función. Digamos, va a depender de múltiples cosas. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación en donde el cambio, una única sustitución en un lugar específico genera una enfermedad como es la anemia falciforme. O sea, hay casos y casos, tenemos los extremos, pero bueno, obviamente cuanto más cambios haya, mayor va a ser la consecuencia fenotípica. ¿Sí? Eso obviamente que es una cuestión de sentido común. Bueno, entonces tenemos que las sustituciones pueden ser silenciosas si se codifica el mismo aminoácido o de cambio de sentido si se codifican aminoácidos diferentes. Ahora, vamos a ver las deleciones y las inserciones. Estos dos tipos de mutaciones van a producir lo que conocemos como mutaciones en donde se produce cambio o corrimiento en el marco de lectura. Nosotros sabemos que una vez que se transcribe el ARN mensajero, comienza a traducirse a partir del primer codón AUG. Cuando el ribosoma encuentra el primer codón AUG, ahí va una metionina, el AUG codifica para metionina, y luego se va leyendo de corrido cada 3 nucleótidos que son los codones. ¿Sí? El código genético, o sea, se va a leer de corrido. Entonces, piensen que la deleción, o sea, sacar o agregar nucleótidos, lo que va a hacer es correr ese marco de lectura. ¿Por qué? Porque imagínense que yo adiciono o deleciono un nucleótido que está formando parte de un codón. Entonces, ¿qué ocurre? Ese codón ahora va a quedar fraccionado, digamos. El codón que estaba formado por 3 nucleótidos, si yo adiciono un nucleótido, el último nucleótido de este codón va a pasar al codón siguiente. Y así se me van a correr todos los codones que siguen. Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos una secuencia de ADN cortita de 3 nucleótidos que es TGA, CTA, AGT. ¿Cuál va a ser el ARN mensajero que se va a formar? Bueno, el que está aquí abajo. Y cada codón tenemos acá que codifica para estos aminoácidos. Acá tenemos que el primer aminoácido es una trionina, el segundo aminoácido es un aspartato y el tercer aminoácido es una serina. Ahora, en este lugar, entre el segundo y el tercer nucleótido del segundo codón, se produce una adición de una timina. Entonces, agregamos una timina acá y por lo tanto esta adenina pasa a formar parte del codón siguiente. Fíjense, AAG, AAG. Y el último nucleótido del tercer codón pasa a ser el primer nucleótido del codón siguiente. Se corrió el marco de lectura. Se modificaron todos los codones a partir de esa inserción. Y obviamente esto va a tener una consecuencia mucho más drástica. ¿Por qué? Porque fíjense, el primer codón es igual, entonces va a codificar para el mismo aminoácido, para una trionina. Ahora, el segundo codón, fíjense, se modificó. Acá tenemos GAU y acá el segundo codón es GAA.
¿sí? El GA codifica para un aminoácido que es el ácido glutámico. El tercer codón también es diferente y codifica para una fenilalanina. Entonces fíjense cómo a partir del codón en donde se produce la inserción en este ejemplo, se cambian todos los aminoácidos. Entonces obviamente que esa proteína va a ser significativamente diferente a la normal. Y obviamente que las consecuencias serán mayores. A ver, si la deleción o la inserción es de pares de bases múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12 y justo se insertan o se delecionan entre los codones, digamos, por ejemplo, se delecionan estos 3 nucleótidos, y bueno, la consecuencia no va a ser tan grave porque lo único que va a pasar es que falte este aminoácido. Pero si la inserción o la deleción es en el medio de los codones, sí las consecuencias van a ser más graves. Entonces, las deleciones o las inserciones generalmente producen un cambio o un corrimiento en el marco de lectura, pero a su vez tanto las sustituciones como las deleciones como las inserciones pueden producir mutaciones sin sentido o finalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que había algunos codones que indicaban la terminación de la síntesis del aminoácido, ¿sí? Que se llamaban codones de stop. Bueno, ¿qué pasa si donde en realidad tenía que codificarse un aminoácido? Por ejemplo, teníamos acá un codón que era UGC, que codificaba para la cisteína. Hay una mutación en el ADN que se ve reflejada en el ARN mensajero, en donde el último nucleótido del ARN mensajero se cambia de una citosina a una adenina, y UGA codifica para un codón de stop. Por lo tanto, donde en esta proteína había que colocar una cisteína y seguir colocando los aminoácidos que correspondían, bueno, ahora se va a finalizar antes, ¿sí? Esa proteína va a finalizar antes, por lo tanto, es probable que su función se vea alterada. También puede pasar lo contrario, que donde en la proteína normal tenía que haber una finalización de la síntesis, porque en el ARN mensajero había un codón de stop, como por ejemplo UGA, se produjo una mutación en el ADN que se vea reflejado en el ARN mensajero, en donde el codón modificado codifique para un aminoácido en lugar de para un codón de stop. Entonces, donde tenía que terminar la proteína, va a continuar. ¿Sí? Se van a continuar agregando aminoácidos hasta que se encuentre un codón de stop, el siguiente codón de stop. Entonces, fíjense cómo hay distintos mecanismos por los cuales se pueden producir mutaciones. A ver, ¿cómo se van a ver reflejadas estas mutaciones? Como para que ustedes puedan tener una idea general y que después lo van a trabajar un poco con EMI, con lo que son, que algo ya estuvimos viendo en la primera clase, que son lo que son enfermedades dominantes, enfermedades recesivas o alelos dominantes o alelos recesivos. ¿Qué es lo que indica que un alelo sea dominante o sea recesivo? Bueno, tiene que ver un poco con si hay una ganancia o una pérdida de funcionalidad. Si la proteína que se va a formar no va a tener ninguna función, no va a poder cumplir la función original, vamos a tener una pérdida de función. Y por lo general esas se relacionan a trastornos recesivos, en donde no tengo la proteína necesaria para generar la función. Estos son obviamente generalidades, esto es muchísimo más complejo. Ahora, cuando por algún tipo de mutación se genera una sobreproducción de proteína o una proteína nueva con una función nueva, probablemente esas mutaciones estén relacionadas a trastornos dominantes, ¿sí? Como para que ustedes también tengan una idea de cómo esto se ve reflejado en la dominancia o recesividad de los alelos. Bien, como les comentaba recién, hay un ejemplo muy característico que es el de la anemia falciforme o también llamada drepanocitosis, en donde una única sustitución, acá de la timina por una adenina, ven cómo se modifica el ARN mensajero, el codón pasa a ser GAA y codificar para el ácido glutámico, a ser GUA y codificar para la valina. Esto lo que termina produciendo es que los glóbulos rojos adquieran esta forma y por lo tanto generen anemia en esa persona. El efecto fenotípico de las mutaciones va a depender de múltiples factores. Uno de ellos es, bueno, ¿cuál es la jerarquía de los genes afectados? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿En qué etapa de la vida son importantes? Bueno, entre otras cosas.
También, obviamente, si la mutación es silenciosa o no, si ocurre en una región codificante o no. Bueno, todo esto va a interaccionar para finalmente determinar cuál va a ser el efecto fenotípico de esa mutación, ¿sí? Bueno, y como yo les había comentado antes, a nosotros nos importaban las mutaciones que ocurrían en las regiones codificantes de genes, que son las que vimos recién, o también podían ocurrir mutaciones en otras regiones que podían generar también alguna consecuencia clínica, como eran las mutaciones en regiones promotoras de la transcripción, en genes que codifican factores de transcripción necesarios para la transcripción, o en secuencias que potencian la transcripción. Todo esto que puede producir digamos, principalmente que disminuya la cantidad de ARN mensajero y por lo tanto que disminuya la producción de la proteína. Y bueno, y por lo tanto se verá cuál es la consecuencia fenotípica. Ahora, si las mutaciones ocurren en el sitio de corte y empalme, ¿qué va a ocurrir? Ese ARN mensajero maduro que se tiene que formar por el splicing de los exones y los intrones va a ser diferente al normal. Probablemente tenga una longitud mayor porque no se produjo el corte adecuado y por lo tanto la proteína no va a ser normal, sino que va a tener muchísimos más aminoácidos. Y todo esto también se va a ver o no reflejado en el fenotipo. Bien, para ver algunos ejemplos un poquito más prácticos, tenemos acá un ejemplo. Esta secuencia ya la venimos utilizando en la clase anterior. Es una secuencia de ADN, el cual se va a transcribir a un ARN mensajero. Elegimos la secuencia de la cadena de acá abajo por una cuestión de direccionalidad, que es de 3' a 5', entonces el ARN mensajero se va a empezar a sintetizar de izquierda a derecha de 5' a 3'. Recuerden la complementariedad de bases, la adenina se complementa con el uracilo del ARN, la citosina con la guanina con la citosina, y así sucesivamente, la timina con la adenina, y tenemos ya la transcripción del ARN mensajero normal. Bien, teniendo en cuenta el código genético, capaz que no se ve bien, pero si no ustedes lo pueden tener ahí a mano, vamos a ver qué aminoácidos van a codificar esta secuencia de ARN mensajero. Obviamente que esto es una pequeña secuencia, vamos a suponer que los 3 primeros nucleótidos es el primer codón de nuestra secuencia. Entonces vamos a buscar en el código genético el primer codón, que es UGC. Entonces la primera letra es U, la segunda letra es G y la tercera letra es C, acá arriba. UGC. O sea que se va a codificar en este primer codón una cisteína. El segundo codón es UGG, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar UGG, se va a codificar un triptofano. Y así con los codones que siguen. AUC va a codificar una isoleucina, CAG glutamina, UUG leucina. Esta sería la proteína normal o la secuencia, ¿no?, de nuestra proteína. Entonces veamos qué ocurre si en realidad el ADN, esta sería la cadena que se va a utilizar como molde para sintetizar el ARN mensajero, bien, sufrió una mutación. En este caso va a ser una sustitución. Fíjense que acá, que debía haber una cisteína, vamos a tener una timina, ¿sí? Porque hubo una mutación. Bueno, cuando se sintetiza el ARN mensajero, la primera parte hasta acá va a ser la misma, pero acá, donde en realidad debería haber una guanina, porque acá originalmente había una citosina, vamos a tener una adenina, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un ARN mensajero mutado. Veamos qué proteína, o sea, qué aminoácidos van a codificar esos codones. Bueno, el primer codón es el mismo, fíjense, UGC, es el mismo que el ARN mensajero normal, o sea que va a codificar para una cisteína. Pero el segundo codón se modificó. El segundo codón era UGG y en nuestro ARN mensajero mutado es UGA. Entonces vamos a ver qué aminoácido codifica. Entonces vamos a ver UGA. Codifica un codón de stop. Este, si recuerdan lo que estuvimos hablando anteriormente, sería un ejemplo de mutación de sustitución finalizadora. ¿Por qué? Porque donde debería haber un aminoácido, en realidad aparece un codón de stop y la proteína ahí se termina, cuando en realidad continuaba. ¿Sí? Veamos más ejemplos. Acá tenemos el ADN mutado. En este caso se adicionó una timina. ¿Bien?
Antes de la timina saltaba la adenina y ahora se adicionó una timina. Por lo tanto, cuando sintetizamos el ARN mensajero vamos a tener también un nucleótido de más, en este caso una adenina de más. Veamos entonces cómo van a ser los codones. El primer codón, UGC, va a ser igual al del ARN mensajero normal, por lo tanto va a ser también cisteína. Lo mismo para el segundo codón, UGG, es el mismo que acá, triptófano. Ahora, en el tercer codón es donde nosotros vamos a tener una variación. Fíjense, acá el codón era AUC. Y como acá tuvimos una adición, entre la adenina y el uracilo tenemos una adenina. Y fíjense cómo esta citosina, que formaba parte del tercer codón, ahora va a formar parte del cuarto codón. Y entonces acá lo que se produjo es un corrimiento del marco de lectura por una adición. Entonces, este tercer codón, AAU, vamos a ver qué aminoácido codifica. AAU. Codifica para la asparagina. Fíjense que acá tenía que haber una isoleucina. Tenemos esta. ¿Bien? Veamos el codón siguiente. CCA. CCA codifica para la prolina. GUC codifica para la valina. Y fíjense cómo a partir de la mutación, en este caso la adición, a partir del sitio en donde se produjo la mutación, de ahí en adelante todos los aminoácidos son diferentes. Y esto es algo característico de las mutaciones donde se produce cambio o corrimiento del marco de lectura. Este es un ejemplo de inserción con cambio en el marco de lectura. Sí, más o menos para que les queden claros. Ustedes pueden practicar y hacer distintas mutaciones, adiciones, deleciones, sustituciones, adiciones o deleciones de 1, 2, 3, 4 pares de bases y ver cómo se va modificando la proteína. Bueno, y para ver la última parte, vamos a intentar entender, tienen que prestar mucha atención, aunque por ahí ya están un poco cansados, en cuáles y cómo son los procesos por los cuales se produce una mutación monogénica. ¿Bien? Digamos, cómo con las sucesivas divisiones mitóticas o meióticas, esa mutación se va a ir transmitiendo a la descendencia. Entonces acá vamos a tener que tener en mente algunos conceptos importantes como son mitosis y meiosis y cómo es la gametogénesis y obviamente los procesos de mutación. Entonces, vamos a comenzar con una espermatogonia. En este caso vamos a hablar de la espermatogénesis. Entonces, la espermatogonia sabemos que es 2N, es diploide. Por eso mismo, acá tenemos un par de cromosomas homólogos, vamos a suponer que es el par de cromosomas 1, y no están graficados los otros 22 pares de cromosomas. Entonces acá tenemos el cromosoma 1 y su cromosoma homólogo, cada uno formado por una molécula de ADN. Bueno, esta espermatogonia se va a dividir por mitosis, ¿sí? O sea, para dividirse por mitosis, antes tiene que pasar por la fase S de la interfase, en donde se va a replicar el ADN. Por lo tanto, para hacerlo un poco más sencillo, nos vamos a quedar solo con la molécula de ADN superior. Por lo tanto, acá, además de los 22 pares de cromosomas, tenemos el cromosoma homólogo que no lo estamos viendo. Sabemos que durante la replicación del ADN, la cadena, la molécula de ADN se abre, las cadenas se abren y se colocan, o sea, se van a sintetizar las nuevas cadenas que van a ser complementarias a las cadenas originales. ¿Sí? Y además, estas moléculas de ADN, estas dos moléculas de ADN que se formaron en la fase S de la interfase, van a quedar conectadas por el centrómero. Por lo tanto, después de la fase S de la interfase, vamos a tener los 22 pares de cromosomas, el cromosoma 1 y su cromosoma homólogo, y todos estos cromosomas van a estar formados por dos cromátides hermanas, cada una de ellas unidas por el centrómero. Bien, en este caso la replicación fue exacta. Fíjense que si ustedes lo revisan más detalladamente, todas las bases están correctamente apareadas. Timina con adenina, citosinas con guanina. Pero ¿qué ocurre si hay una mutación? ¿Sí? Una mutación espontánea que no fue corregida o una mutación inducida que no fue corregida. Como por ejemplo la que se observa acá, una sustitución. Fíjense que antes teníamos una guanina y ahora ocurre una mutación y
en lugar de colocarse una guanina, se colocó una adenina y no se corrigió el error. Fíjense que en este momento en que se produce la mutación durante la replicación del ADN, el error está únicamente en una de las cadenas de una de las moléculas de ADN. ¿Sí? Recuerden esto para ver después qué vamos a tener finalmente. Bueno, esta célula, esta espermatogonia, ya pasó por la fase S, por lo tanto va a seguir a G2 y va a entrar, en este caso, en mitosis. En la mitosis sabemos que se separan las cromátides hermanas, o sea que una de las cromátides hermanas, normal, va a ir a una célula hija y la otra cromátide que presenta esta alteración va a ir a la otra célula hija. ¿Sí? Acá tenemos las dos células que se van a formar, que ahora van a ser ya espermatocitos primarios que van a sufrir la meiosis. Y en la de arriba tenemos el cromosoma normal, en este caso el cromosoma 1 normal, recuerdan que habíamos dicho que estábamos hablando del cromosoma 1, los 22 pares de cromosomas y el cromosoma homólogo 1 normal. ¿Sí? O sea que en esta célula tenemos 46 cromosomas, todos formados por una sola cromátide. En cambio, en la célula de abajo tenemos los 22 pares de cromosomas, el cromosoma 1 ya con la mutación y el cromosoma homólogo normal. También tenemos 46 cromosomas, cada uno formado por una cromátide, pero uno de los dos cromosomas 1 ya presenta una alteración. Bien, nos vamos a quedar obviamente con el espermatocito que presenta la mutación. Esta es la misma imagen, pero un poquito más agrandada para que sea más sencillo la esquematización. Este espermatocito primario va a sufrir meiosis 1 y luego meiosis 2 para formar los espermatozoides. Pero antes de sufrir meiosis, tiene que pasar nuevamente por la fase S o de replicación del ADN. Entonces, vuelvo para atrás. Para que cuando entran en la fase S, recuerdan, las cadenas se abren y se sintetizan las cadenas complementarias. Es lo que vamos a ver ahora. Las cadenas se abrieron, las cadenas nuevas se sintetizaron, que en este caso sería esta de aquí abajo y esta de aquí arriba, son complementarias. Entonces fíjense, voy a volver un paso atrás, donde antes teníamos la mutación en una sola de las cadenas, fíjense acá teníamos una adenina con una citosina, esto no es normal, ¿sí? Bueno, ahora con la segunda fase de replicación del ADN, ya la mutación quedó en una de las cromátides de ese cromosoma, ¿sí? Fíjense que ahora ya tenemos una adenina y una timina, cuando en realidad tendríamos que tener una citosina y una guanina. O sea, ya toda la molécula de ADN, las dos cadenas, tienen la mutación. Entonces se sintetizó, se replicó el ADN, o sea que estos 22 pares de cromosomas, este cromosoma 1 normal y este cromosoma 1 con una de sus cromátides mutadas, todos están formados por dos cromátides. Entonces ya pasó por la fase S, ahora tendría que pasar por la fase G2 y luego comenzar la meiosis. Recuerden que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos, o sea, este cromosoma homólogo normal se iría a una célula y el cromosoma homólogo 1 mutado se va a la otra. O sea, acá tenemos la mutación en una de las dos cromátides. Luego en la meiosis 2 se separan las cromátides. Este cromosoma tenía las dos cromátides normales porque era un cromosoma normal. O sea que las dos células que se van a formar van a tener el cromosoma 1 normal. Ahora, este cromosoma tiene una cromátide mutada, que en este caso sería la de arriba, y una cromátide normal, que sería la de abajo. O sea, cuando se separan de las 4 células, una, que es esta de aquí arriba, va a tener el cromosoma 1 mutado y las otras 3 van a tener el cromosoma 1 normal. Que eso es lo que se ve en esta imagen, ¿sí? De las cuatro gametas o los 4 espermatozoides que se van a formar, uno contiene el cromosoma 1 mutado y el resto tiene los cromosomas normales. Obviamente ya hablamos de células haploides, por lo tanto tenemos que decir que tenemos los 22 cromosomas y en este caso el cromosoma 1 mutado y en el resto el cromosoma 1 es normal. Obviamente nos vamos a quedar con este espermatozoide y vamos a suponer que va a ser fecundado por un ovocito secundario. Perdón, el espermatozoide va a fecundar un ovocito secundario. Acá le pusimos otro color al cromosoma materno, este sería el cromosoma 1 materno normal, y este sería el cromosoma 1 paterno mutado. Después cada gameta tiene los otros 22 cromosomas.
Acá tenemos todos los cromosomas paternos y acá los cromosomas maternos. Cuando se produce la fecundación, ¿sí? Vamos a ver un cigoto que el par 1 va a estar formado por un cromosoma paterno, que en este caso es el mutado, y un cromosoma materno, que es normal. Y además tenemos los otros 22 pares de cromosomas. De cada par, uno viene de la madre y el otro viene del padre. Bien, este cigoto, si recuerdan lo que vimos en la clase de fecundación y anidación, que la vieron con Cristian, este cigoto va a empezar a sufrir mitosis para segmentarse, para producir mayor cantidad de células y poder formar el blastocito y comenzar a desarrollarse. Entonces, en la mitosis habíamos dicho que se separan las cromátides hermanas. Pero para separarse las cromátides hermanas y para sufrir mitosis, este cigoto de nuevo tiene que pasar por la fase S. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a quedarnos obviamente con el cromosoma paterno mutado. Cuando se produzca la duplicación del ADN, obviamente de todo el genoma, fíjense que ahora, antes teníamos solamente una de las cromátides con la mutación y ahora ya tenemos que luego de la replicación del ADN ambas cromátides tienen la mutación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente por complementariedad de bases, cuando se sintetizan las nuevas cadenas, bueno, por más que sea una mutación, la célula ya no identifica que es una mutación y va a colocar el nucleótido complementario a ese nucleótido que está, digamos, incorrectamente colocado. Entonces, luego de la fase S vamos a tener los 46 cromosomas, cada uno formado por 2 cromátides hermanas, y en la mitosis se van a separar las cromátides hermanas. Por lo tanto, una cromátide mutada se va a ir a una célula y la otra cromátide mutada se va a ir a la otra célula. Por lo tanto, ya las dos nuevas células, las dos células hijas que se forman, van a tener uno de sus cromosomas mutados. O sea, van a ser portadoras al menos de la mutación. Después vamos a ver si es dominante o es recesivo este alelo, cómo va a ser el fenotipo. Pero van a tener todas las células que se formen la mutación. Fíjense, después esta célula y esta célula van a volver a sufrir mitosis y van a formar otras dos nuevas células que nuevamente van a tener cada una uno de sus dos cromosomas 1 mutado. Esta, a su vez, va a volver a dividirse por mitosis, está lo mismo, está lo mismo, está lo mismo, y cada una va a formar dos nuevas células donde cada una presenta la mutación. Por lo tanto, fíjense como todas las células de ese embrión van a tener el cromosoma 1 mutado. Entonces, esta es una forma de entender cómo una mutación que ocurre durante la replicación del ADN en la línea germinal, finalmente es transmitida a la descendencia, el cual tiene esa mutación en todas sus células. Mientras que el padre, en este caso, pues estamos hablando de una mutación durante la espermatogénesis, probablemente no presente esta mutación en las células somáticas. Bueno, nos pareció una forma un poco interactiva y una forma por ahí más fácil de comprender cómo bueno, se puede transmitir, en este caso, una alteración génica a la descendencia. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte. Ahora van a continuar con Emi viendo cómo son, digamos, cómo es la herencia de las distintas enfermedades, teniendo en cuenta que hay enfermedades que son de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X dominante o recesiva. Y van a hacer algunos ejercicios para poder comprender un poquito mejor toda esa temática. Así que bueno, les doy las gracias por haberme escuchado, espero haber sido clara, espero haberlos ayudado y saben obviamente que cualquier duda pueden contactarse con cualquiera de nosotros tres, con Liliana Francesena, conmigo, Julia Fabri o con Emiliano Campo o obviamente con cualquiera de sus docentes para, bueno, tratar de ayudarlos en las dudas que les surjan. Bueno, muchísimas gracias.